Empecemos por el primer tema, que es el de la financiación. Tengo entendido que hay una resolución que ustedes sacaron, porque así lo dice la ley 134, que es la resolución 076 del 2016, que creo que hicieron una apropiación para que cada gasto, para que cada comité promotor gaste más o menos 3.600 millones de pesos. La propuesta que yo les tengo es que no deberían haber topes en la financiación, porque esa es una mentira que de alguna forma se le dice al país que nadie va a cumplir, y al revés, ¿por qué no con la tecnología que hoy existe se ponga siempre en tiempo real lo que se va gastando de lo que va pasando con cada comité? El que contrató unos buses, el que está haciendo una campaña, tiene que ir en tiempo real diciéndole al comité, y ahorita hablaremos cómo creo que deben ser los comités, de lo que se va gastando. Cada comité tendrá uno departamental, porque esa es la organización que tenemos de forma territorial, y entonces, repito, en tiempo real se va haciendo. Aquí tenemos bastantes fundaciones que pueden servirnos a ayudar de que hagan la observación que se tenga que hacer sobre esos recursos. Porque él sí tendrá una página, no tendrá otra página, y habrá otra que tiene que tener el Consejo Nacional Electoral, donde alguien va comentando, por ejemplo, si los de el sí hicieron una reunión en Soledad Atlántico y no están reportando esa actividad, los del no pueden decir, allá hay una actividad que no se está valorando ni se está llevando de forma contable. Otro tema que tengo es lo que pasa con los medios de comunicación. Siempre se obliga a que los candidatos o a los promotores tengan que decir cuánta plata han invertido los medios. Ojalá ustedes obliguen que también sea al revés, que los medios digan cuánta plata les han pautado los diferentes comités. Repito, obligar a que los medios de comunicación, y esto es una idea que se la ha escuchado es a la doctora Elizabeth Ungar, en que los medios sean los obligados a decir cuánto han pautado, no en términos de donación, sino lo que realmente cuestan esos segundos en cualquier medio de comunicación. En el tema de televisión, que es donde de pronto hay mayor desventaja, además de que ellos tienen que obligarlos, además de que ustedes los tengan que obligar a decir cuánto se gasta, también uno puede hacer una proporcionalidad. Me explico, si por ejemplo los del no, que de pronto han recibido mucho más recursos, llegan a 100 pesos invertidos en Caracol o RCN Televisión, no podrán exceder de esos 100 pesos si los del sí no han pautado por lo menos 60. Que tenga que haber una diferencia entre 40% para que la diferencia no vaya a ser en plata de 10 a 0, de 10 a 2, de 10 a 3, sino que ya ha invertido 100 pesos, habría que esperar el otro que se consiga los recursos para llegar a 6, para que entonces empiece a cortar la diferencia. Eso en términos de televisión nacional o de algunos medios nacionales que ustedes consideren. Lo otro es controlar la plata que se dan con los personas que uno llama préstamo de personas naturales. Porque aparece entonces que Borja le prestó a la campaña del sí 100 millones de pesos. Después no sabemos si fue verdad que se los prestó, si fueron 100, si fueron 200 o si se los pagaron. No, usted, porque usted es un hombre que tiene plata. Entonces hay que buscar también verificar ese tema de los préstamos en persona natural a las campañas que nunca se hacen seguimiento. Sí se hace seguimiento cuando son los créditos con los bancos. Algo que le escuché ahorita decir al doctor Oscar Iván Zuluaga, hay que preparar a la policía. Tienen que dictarle algunos cursos a las policías a nivel departamental y municipal. Estaba el tema que ahorita refería el doctor Oscar Iván Zuluaga. La ley dice que usted puede repartir publicidad a 200 metros de los puestos de votación. Pero cuando usted llega, hay sitios en donde los puede hacer a los 100 metros y hay otros en los que no lo puede hacer a 2 kilómetros porque el policía que está ahí, de acuerdo a la instrucción del mandatario local, ese policía termina determinando cuáles son los 200 metros o no. Hay que capacitar a los policías porque ustedes mejor que nadie lo saben, los delegados que ustedes mandan a los diferentes puestos y ciudades de votación
no dan abasto para eso y terminamos todo en manos de un policía, de dónde se puede repartir, no se puede repartir, y que se clarifique. Yo no tendría ningún problema, o por lo menos me gustaría que se hiciera a 200, 300 metros de las mesas de votación, pero que se tenga claridad sobre eso, porque si hay un problema que se sufre el día de elecciones es qué publicidad se puede repartir, hasta dónde se puede hacer. Y usted encuentra que, por ejemplo, la votación es en un colegio, y si el rector del colegio le gusta el candidato, le gusta el sí y el no, va a haber que poner una pancarta alrededor del colegio del sí y no, y ese tipo de publicidad nadie está pendiente de retirarla por lo menos unos minutos o horas de que empiece la apertura de las urnas. El tema de qué debe ser comité y no. Yo creería que solamente pueden constituirse comité quienes tengan una asociación sin ánimo de lucro, organizaciones cívicas, sindicales, indígenas, partidos, fundaciones que hablen de la participación política, entidades del Estado, no. A esas personas solamente se le debería decir quiénes son comité, porque si no vamos a tener el problema de que todo aquel representante a la Cámara que no quedó, todo edil que no quedó, todo concejal que no quedó, toda presidenta de acción comunal va a constituir un comité. Entonces, ojalá que este tipo de asociaciones que acabo de enumerar lleven por lo menos 6 meses o un año, porque si no usted va a tener por lo menos 150 comités por el sí y otros 150 por el no, lo cual sería un desorden y una atomización de lo que realmente se quiere para que el país asista a un debate donde se puedan expresar las diferentes ideas. Porque si no, pasa como pasó en el referendo del 2003, que habían asociaciones de la aeronáutica, de los textileros, de los constructores, que además no tenían absolutamente nada que ver con lo que realmente se está haciendo. ¿Qué mejor que una fundación esté autorizada, o unos sindicatos, o unos partidos políticos, a hablar del sí, porque lo han estudiado, porque lo han pregonado, porque han sido activistas, a que tengan una conciencia de verdad a qué debates que va y unas ideas? Y alguien me decía ayer, bueno, pero es que entonces esa idea va en contra de la libre expresión y que alguien, un comité, no, porque el que no tenga, el que salga a hacer un comité ahora para escribirlo en 15 días o en 20 días, pues esa persona no ha estudiado el tema, seguramente es un activista, puede que sea más inteligente que todos los que estemos aquí para defender el tema, pero podemos ir entonces a meterse en algún tipo de comité que exista, que sea llegado a usted, porque los activistas lo que realmente pueden hacer es buscar qué afinidad tienen con algún sindicato, con algún indígena, con alguna fundación, para hacer el activismo desde ahí. Y no solamente el activista podrá ser activista si tiene un comité o no lo tiene. El otro tema es el que cómo se organizan los comités. Yo creería que si pasa lo que pasó en el referendo pasado, que había más o menos 72 promotores, que entre otras cosas representaban más o menos lo que pasaba en el Congreso con el desorden que había en los partidos, doctor Héctor Eli, usted estaba en esa época, que habían 72 partidos y movimientos en el Senado. Y creo que a cada uno le dieron 2 minutos. Eso terminó después en un desorden total que diluye cualquier tipo de ideas. Lo que debería pasar, sujeto a revisión de ustedes, es que los del sí se agrupen y ellos verán cómo buscan sus directivas, sus voceros, y los del no se agrupen y ellos verán mediante votación o no votación, delegación o no delegación, quién va a ser el vocero, quién va a ser el coordinador. Creo que como están diciendo las encuestas, creo que como lo están diciendo las encuestas, la polarización va a ser bastante fuerte. Y al ser bastante fuerte y bastante polarizado, yo creo que para cualquier ciudadano que quiere votar, va a ser mucho mejor que tener unas cabezas y unos voceros visibles para que representen algunas ideas. Porque si no, vamos a terminar lo que pasó el referendo pasado, que estaba más o menos representado en 72 y cada uno tenía de a 2 minutos. Y si usted revisa esos videos que los estuve viendo la semana pasada, todos terminaban hablando de ellos mismos y no realmente las ideas. Lo que quiero decir es que esto puede acabar un poco con la vanidad de crear comités, de estar en los medios de comunicación, y que más bien, repito, si son 25 de un lado y 70 del otro, ellos tendrán que sentarse, organizarse
votar entre ellos, crear sus jerarquías, sus voceros, etc. Entonces, por eso, y además sería mucho más fácil controlar el tema de qué se gaste, de qué pasa en los departamentos, de cómo se pautan los medios de comunicación, etc. El tema de los medios. A mí me gustaría, por ejemplo, que los medios de comunicación se pueda hacer campaña faltando 12 horas para que se abran las urnas. Que la publicidad se pueda hacer 12 horas antes que se abran las urnas. Que el tema aquel de que no se pueda hacer campaña en plaza pública también sea 12 horas antes. Aquí hay muchas personas que hemos hecho política y siempre nos dicen, no, que creo que es 48 horas, no se puede hacer manifestaciones en plaza pública, pero se hacen reuniones de 15.000 a puerta cerrada. Entonces, ¿para qué poner una cantidad de frases que además no dicen nada, pero que se puedan hacer otro tipo de actividad y que al contrario, puede entonces de alguna forma ser obstáculo para volverse a ese tipo de reuniones? Cuando no se vote en un municipio, hay que ponerlo por algún problema de orden público, porque no llegaron los tarjetones, etcétera, hay que descontarlo ese mismo día y automáticamente de lo que pueda ser el censo electoral, ¿no? Ya que hablo del censo, creo que el censo se debe decir cuál es el número total del censo 5 o 6 días antes, para que sea sujeto de revisiones. Recuerden que el del 2003, porque yo lo denuncié siendo Alma Beatriz Regifo registradora en ese momento, yo denuncié la cantidad de muertos que estaban dentro del censo electoral. Entonces sería bueno para que los diferentes comités digan que si es o no es el censo real con el cual se va a medir en las próximas elecciones, porque sabemos que el umbral puede ser determinante. El tema de los colombianos en el exterior, que las inscripciones puedan ser 8 días antes, alguien puede estar viajando, creo que es un tema importante, va en la ley del plebiscito, va como un tema primordial, un artículo especial, en donde se dice que quedan habilitados los colombianos al exterior, pero creo que las inscripciones se pueden hacer 7 o 8 días antes de las elecciones. Las inscripciones 8 días antes de la votación. O sea que yo me puedo inscribir, mañana toca hacer algún viaje, usted va y se inscribe, va entonces al consulado, si está entre los 8 días antes de la votación, usted se puede inscribir para votar. Que no se puede hacer publicidad con lo que va a ser el tarjetón. Estamos aquí acostumbrados a que el tarjetón se hace como publicidad porque tenemos el gran problema de que hay muchos candidatos y todo el mundo termina en el número, y eso ha sido un problema para todos los candidatos, pero aquí como es el sí y el no, yo creería que ese símil o esa copia de lo que va a ser el tarjetón no se debe hacer publicidad por el sí y el no. Es inconveniente estar mostrando cómo va a ser el tarjetón con el sí y el no, que de alguna otra forma termina conduciendo al elector. Yo entiendo cuando son candidatos, son 400 candidatos y tienen que marcar el partido, tienen que marcar el número. Yo entiendo que esa pedagogía se debe hacer, pero ya en lo que tiene que ver con el sí y el no, yo creería que no es necesario. Ya dije lo de las manifestaciones, lo del censo, y ahora un tema que nos incumbe en el día de hoy, el tema de las encuestas. Ese es un tema bastante sensible, perturbador, que lo vivimos en la última elección del 25 de octubre, cómo medios de comunicación pueden manipular con datos que no vienen de encuestas, sino de sondeos. Si uno revisa el 80% de lo que uno oye en los medios de comunicación, no son encuestas, son de sondeos. Y yo creo que hay una oportunidad muy importante para que el Consejo Nacional Electoral regle qué son las encuestas. Y para eso hay que buscar que tenga la trazabilidad. Yo puedo saber quién le preguntó, qué dijo cada persona que está en la muestra sin saber su nombre, sino para buscar realmente qué es lo que conduce a algunas respuestas de cabo a rabo. El otro es que el entrevistador no tenga que hacer más de 50, que el que entrevista no haga más de 50 personas. Es un concepto, todos estos son conceptos técnicos consultados con algunas empresas importantes. Que tenga un muestrista.
usted no encuentra que exista un muestrista en casi ninguna de las que hace sondeos, son puras llamadas. Pero un muestrista tiene que ser un profesional que le va a decir cuál es el modelo y cuál es la metodología que se hace en el tema de las encuestas. La muestra, el tamaño de la muestra, no sé por qué, pero no es un número que repiten las grandes empresas, y que las personas que saben, no solamente aquí, sino internacionalmente, que la muestra no sea menor de 1.500. Usted me va a decir, esto vale plata, pero usted sabe lo que hacen la cantidad de medios de comunicación cada vez que saca una encuesta que uno no sabe ni cuándo la hicieron, y hace una ficha técnica toda con la letra más pequeña, y realmente nunca se sabe quién hizo la encuesta, ni la trazabilidad, ni cuál es el método. Entonces, en lo mínimo, debe ser con tamaño de muestra de 1.500 personas, que por lo menos tenga archivos durante el último año. O sea, cada empresa que va a hacer una encuesta tiene que tener un archivo del último año, porque sabemos que es una firma dedicada a hacer encuestas, y no como realmente se viene haciendo, que son empresas que nadie sabe dónde aparecen. Y eso que ustedes conocen los problemas que hubo en Bogotá, por ejemplo, para la alcaldía de Bogotá. Pero imagínense lo que pasa en ciudades intermedias. En la misma Barranquilla aparece una página, dice que es una encuestadora, y entonces se vuelve plurito la frase esa, que para una encuesta, otra encuesta. Eso no debe ser así. Yo entiendo que se deba medir una encuesta sobre otra encuesta. Lo otro es, bueno, ya que se me acaba un poco el tiempo, yo creería que ahí están las claves, lo que es el tema de financiación. Lo de los promotores, sí, déjenme hacer énfasis para terminar, que ojalá se tengan que reunir los que van por el sí, los que van por el no, y que entre ellos definan una jerarquía, porque si no, el caos será. Muchas gracias.